Ya estamos aquí y ahora vamos a aprender sobre los testamentos. ¿Qué debemos saber acerca de los testamentos? ¿Quiénes pueden inscribir o escribir un testamento? ¿Para qué fines? ¿Quiénes serían las personas beneficiadas? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué es importante? Hay muchas preguntas que queremos hacer. Vamos a conversar sobre este tema con Javier Anaya, que es abogado de la SUNARP. Bienvenido. Bienvenido, Javier. Buenos días, mucho gusto andarnos aquí. ¿Qué es un testamento, Javier? Así te la lanzo así directamente para que tú nos digas qué es un testamento. Al momento que una persona decide hacer un orden sobre sus bienes, en vida puede realizar un testamento y disponer de sus bienes, estos derechos, obligaciones, patrimonio, en favor de sus herederos. Entonces, una forma de ordenar la sucesión es a través del testamento, que puede ser de varios tipos. Testamentos ordinarios, como el testamento por escritura pública o abierto, que ese es ante el notario, el testamento cerrado, el testamento hológrafo, o los testamentos especiales, que puede ser el testamento marítimo, ¿no?, o militar. ¿Qué diferencia hay eso? Entre uno y el otro, sí. ¿no? Sí. Bueno, los testamentos especiales no son muy usuales, son en tiempos de guerra, conflictos, ¿no? Y son para determinados sujetos, vinculados a esta actividad que he mencionado. Los testamentos que más se usan son los testamentos por escritura pública o el abierto y el testamento cerrado, que se hace ante el notario, que son los que tienen más incidencia o más llegada en los registros públicos. ¿Por qué se llama cerrado? ¿Por qué se llama cerrado? Bueno, es cerrado porque el contenido de las disposiciones testamentarias no son conocidas sino hasta el fallecimiento del testamento. Ya. O sea, no todos los testamentos se leen a la hora que la persona fallece. No, lo que pasa es que la particularidad del testamento cerrado es que solamente la decisión del testador la conoce él. O sea, un sobre lacrado, ¿no?, se entrega al notario, ¿no? Luego hay un proceso de revisión judicial y protocolización. Pero el que, digamos, más se usa es el testamento abierto o por escritura pública, ¿no?, donde el notario recibe al testador con testigos y comienza a recoger la voluntad del testador con relación a los bienes que se van a disponer. Ahora, lo bueno del testamento es que te permite ordenar, ¿no?, y evitar conflictos futuros entre los eventuales herederos o potenciales herederos, ¿no? Porque en defecto de no dejar testamento, lo que corresponde es iniciar un proceso de sucesión intestada, que puede ser ante el Poder Judicial o ante los notarios. ¿Qué te parece si vemos un video donde justamente la gente opina sobre los testamentos? Vamos al video. ¿Sabes lo que es un testamento? ¿Estás pensando dejar uno? ¿Sabes dónde inscribirlo? ¿Qué pasa cuando no hay testamento? Vamos a preguntar. ¿Qué entiende por testamento? Por el testamento entiende los bienes que los padres dejan a sus hijos. Testamento es una parte dentro del derecho de sucesiones, en el cual se va a decir, a testificar, ¿no?, quiénes personas van a recibir, aparte, puede ser una herencia, es tipo un contrato. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y deja bienes y no deja testamento? Bueno, ahí tiene que concurrir la masa hereditaria, ¿no?, y hacer una sucesión intestada. Que no deja testamento, se tiene que hacer una declaración de herederos. Cuando no deja testamento, ¿qué riesgos hay? La pelea de los hermanos. ¿Que se peleen los hermanos? No, ¿Cómo lo resuelven? No, justicia, pues, ¿qué otra cosa? O armonía. ¿Y dónde reclamamos? ¿A dónde vamos? No tengo idea, de verdad. ¿Dónde hacemos un testamento? En la notaría y de ahí pasa a los registros públicos. Ante un notario. La verdad que no lo sé. ¿Dónde inscribe uno un testamento? El registro público. ¿Y usted va a dejar testamento? Lógicamente, pero todavía no, pero ya pienso hacerlo, ¿eh? Ya lo sabes, si quieres asegurar a tus herederos, inscribe tu testamento en la SUNARP. Bien, muchísimas gracias, Daniel, por todos los comentarios que has reunido. Y efectivamente, pues algunas personas saben sobre el tema de los testamentos, pero hay otras también que no saben mucho, ¿no? No están muy al tanto. Mi pregunta es, ¿en qué casos es necesario realizar un testamento? Bueno, en realidad se puede hacer en cualquier tipo de situación. Una persona, lo importante es que sea una persona que tenga la capacidad de ejercicio suficiente para poder testar, ¿no? Esto es que su voluntad sea clara, ¿no?, que no sea adulterada, que no sea...
y pueden ser en cualquier tipo de situación, ¿no? Claro, porque a veces hemos escuchado por la referencia de las novelas, películas, que siempre se hace al último, en los últimos minutos hacen un testamento, ¿no es cierto? Sí, ese es el problema. O sea, lamentablemente no tenemos una cultura testamentaria, si cabe la expresión, ¿no? O sea, las personas no son de otorgar testamento. Y a veces ocurre, ese es el testamento hológrafo, ¿no? Donde sin la presencia de un notario, sin ninguna mayor formalidad, con mano propia comienza a redactar su última voluntad, ¿no? Pero lo recomendable sería, ¿no?, ir ante un notario para ordenar bien las cosas, ¿no?, con relación a los bienes, definir también las deudas. Tengan en cuenta que cuando una persona fallece, no solamente vía transmisión sucesoria entrega bienes o derechos, también deudas, ¿no?, que los herederos... A los hijos. Exactamente, a los herederos. Lo que llaman activos y los pasivos. Sí, exactamente. Ahora, además uno como testador hay que primero analizar bien si tiene o no tiene herederos forzosos, ¿no? Porque si no los tuviera, uno puede disponer libremente. ¿Quiénes serían los herederos forzosos? Por ejemplo, los hijos, la esposa, ascendientes, descendientes, ¿no? Ya. Ahora, en defecto de estos herederos forzosos, una persona puede disponer de sus bienes, ¿no?, y a través de legados, ¿no? En cambio, si una persona no deja testamento, o sea, si tú no dejas testamento, automáticamente todos los bienes, deudas y pasivos pasan a los herederos legales, ¿no?, que vendrán también a ser la esposa y los hijos. Pero una persona en vida con un testamento puede, si quiere disponer, puede ser su tercio de disposición a favor de una persona determinada vía legado o aumentar, ¿no?, la masa de los hijos, ¿no? Pero ahí hay algún filtro en el sentido de, por ejemplo, hay personas que han dejado sus herencias, porque estas son noticias que han salido de repente en el periódico precisamente por ser tan llamativas, han dejado sus fortunas, qué sé yo, a sus gatos, ¿no?, a sus animalitos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay alguien, si es que alguien que evalúe si es que esta persona está en su plena capacidad mental para poder hacerlo. Sí, es muy interesante el comentario y te lo recojo. ¿Por qué? Porque a veces las personas no saben, pero en nuestro sistema jurídico no se puede, uno no puede disponer libremente de todos los bienes, ¿no? Hay justamente esto que se conoce como un concepto llamado legítima. O sea, yo como persona estoy obligado a dejar a mis hijos, a mi esposa, si lo tuviera el caso, y si no, a mis padres, si aún están vivos, los bienes que tengo. ¿Qué pasa si el que hace el testamento deja la herencia, ¿no es cierto?, pero se olvida o deja la repartición y se olvida de mencionar a uno de ellos, de sus hijos, por ejemplo? Bueno, sí, eso es algo bastante común, ¿no? Sobre todo cuando ha tenido hijos extramatrimoniales. Claro. Sí, bueno, ahí lo que corresponde es un proceso judicial de petición de herencia, ¿no? Y en la medida que tendría que acreditar él que tiene la condición de heredero forzoso, ¿no?, y reclamar, ¿no?, y para ser incluido dentro de la masa hereditaria que se va a disponer, ¿no? Ahora, estamos hablando en herencias, digamos, en base a activos, ¿no?, en base a dinero o cosas, ¿no?, bienes materiales. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando son bienes intelectuales, ¿no? Una persona que también forman parte de todo tipo de derechos, forman parte de la masa hereditaria. ¿Se puede escribir? Sí, ese es otro tema que lo hemos un poco conversado, o sea, el tema de la inscripción. O sea, ¿por qué es importante inscribir un testamento? Bueno, el testamento más común, como les había comentado, que lleva bastante el registro, es el testamento por escritura pública o el abierto, ¿no? Este tiene dos fases. Primero, se inscribe en la primera fase el otorgamiento, o sea, la existencia del testamento. Nadie sabe el contenido del testamento, solamente bastará la presentación del parte notarial que efectúa el notario del registro, ¿no? Ese es el caso del cerrado. Ese es del abierto. Del abierto. Claro, del abierto. Pero una vez que la persona que testó fallece, se produce la apertura de la sucesión. Ahí viene la segunda fase. Ahí sí yo voy a inscribir el contenido del testamento y voy a saber las disposiciones testamentarias. Como les había comentado, un testamento se define el tema de la sucesión jurídica de los bienes. Entonces, yo para luego disponer y hacerme propietario de los bienes, yo como heredero tengo como acto previo necesariamente que inscribir el testamento en el registro correspondiente. Es decir, yo, si bien soy hijo de mi padre falleció, tengo testamento, yo no podría libremente vender la casa si es que antes no lo inscribo en el registro a mi nombre, por un tema de tracto. O sea, es importante inscribirlo, ¿no? Claro, regularizar en todo caso, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuáles serían los requisitos para inscribir? Bueno, en el caso, digamos, primero, si estamos frente a un caso de testamento de escritura pública, primero hacer el trámite ante el notario, ¿no?, pagar los derechos notariales correspondientes, luego presentar el notario presenta el parte notarial ante el registro público, ¿no? Cuando tiene primero se inscribe el otorgamiento y una vez que se produce el fallecimiento, inscribir ya la apertura, ¿no? Ahora, ¿pero por qué? En realidad no es muy complicado, incluso los costos que se pagan ante el registro son 18 soles, ¿no? No es nada complicado, no es nada costoso, digamos, que es un poquito el problema a nivel de los notarios, porque en promedio testar
varía, ¿no? Pero puede ser entre 1.000 o 1.200 soles, ¿no? Yo lo que quisiera que quede claro, muchas personas deben estarse preguntando, ok, pero ¿por qué debería yo hacer un testamento? ¿O por qué es importante hacer? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la ganancia? Sí, yo creo que el mayor valor que tiene, el mayor valor social es evitar o prevenir conflictos entre los hijos, ¿no? Justamente a veces a falta de testamento es lamentable ver cómo los hijos, ¿no?, se pelean en juicios de años al considerar que tienen un mejor derecho de propiedad sobre determinados bienes de sus padres o sus madres, del testador, ¿no? Por eso es mejor recomendable dejar las cosas bien ordenadas antes de irse, si cabe la expresión. Ahora, en ese caso, cuando no ha hecho la inscripción y no ha dejado ningún tipo de testamento, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo hay algún...? Bueno, si tú falleciste y no has otorgado testamento, lo que corresponde, es irte ante la vía judicial o la vía notarial para tramitar el proceso de sucesión intestada. O sea, el conflicto es sí o sí ahí. Sí. Bueno, más que sí, eso es otro camino. Claro, es un conflicto complicado porque entre ellos empiezan, entre hermanos se desconocen por un pedazo de, no sé, de 1 metro cuadrado de tierra, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Y en el caso de, bueno, entonces claro, efectivamente dice que es importante hacerlo, porque en el caso que hay hijos extramatrimoniales también... Claro, pueden excluirlos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ahora, sin perjuicio yo, como te comentaba, hay acciones judiciales, la acción petitoria o la acción reivindicatoria si es que alguien ha perdido un bien, ¿no? O sea, hay ¿Y en qué casos es más conveniente una forma o la otra que nos acabas de mencionar? ¿En qué caso sería más conveniente el abierto y en qué caso sería más conveniente el orógrafo o cerrado? Cerrado. En realidad depende del testador, que da su criterio. De preferencia siempre es mejor hacer el testamento por escritura pública porque creo que hay testigos, hay mayor garantía, ¿no? Además, el testamento cerrado implica una previa comprobación judicial, es un poquito más engorroso hacer la inscripción, la verificación, ¿no? Lo otro es más fácil, los trámites son más sencillos. Es mucho más. ¿Cuánto tiempo toma? El procedimiento es el regular, ¿no? Los registradores tienen un plazo de 7 días para emitir un pronunciamiento. Súper fácil. Sí, sobre la calificación. Una última pregunta. Sí, claro, ¿Y a esta persona que va a dejar ese testamento, lo que te decía, se le aplica algún tipo de prueba que compruebe que en el momento en el que está haciendo el testamento se encuentra en plena facultad? Claro, pero eso ya es un aspecto que no se valora en el registro, ¿no? Lo que llega al registro, digamos, ya es el documento. Pero se hace, digamos, se hace, o sea, es parte del proceso. Por supuesto que sí. Claro, porque también puede suceder que después alguien alegue y diga, no, pero no estaba bien, tomaba con un proceso de demencia. Exactamente. Tiene que estar en la capacidad mental suficiente para poder testar adecuadamente, ¿no? No es una persona que se declara interdicta, ¿no? Genial. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Ustedes, mucho gusto. Más bien, solamente avisarles que la SUNAR tiene un proyecto importante que se llama SUNAR Te Escucha, ¿no? Este programa está orientado como una suerte de audiencia pública que permite a las personas, a los ciudadanos, a los administrados, que puedan acercarse a hablar y conversar directamente con los jefes zonales, que son los encargados de cada una de estas zonas, ¿no? La idea es un poco recoger las inquietudes, los problemas que puedan haber con relación a las inscripciones a fin de mejorar el servicio de la publicidad registral, ¿no? Entonces, les hago presente esto y en todo caso que la gente pueda revisar la página web de la SUNAR, que sale publicada las fechas correspondientes. Excelente, entonces así cualquier duda, cualquier consulta, ya estamos ahí. Tenemos un lugar. Listo, gracias a ustedes, un gusto. Regresamos rapidísimo después de un corte con el tema cuando el egoísmo afecta a nuestras vidas. No seamos egoístas, un gran daño, ya volvemos.